Seguimos hablando del tema, por supuesto hay mucho que hablar sobre el robo al combustible. Queremos invitar a esta mesa Alex Sánchez, compañero articulista, periodista del Heraldo de México. Bienvenido, ¿cómo estás, Alex? Gracias, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por ustedes. Gracias, Alex. Hola, Buen día. buenos días. Ayer hablábamos del tema gracias. y creo que también es importante recalcar nuevamente que aquí tiene que estar presente en la mesa de discusión el asunto del Estado de Derecho, ¿no? Habla el presidente de la República de citar a cualquier persona ante el Ministerio Público cuando sea requerido, ¿no? Para las investigaciones. Primero, para ver quién se está robando el combustible, de dónde viene toda esta cadena de crimen. Y segundo, para conocer al o los culpables de lo que pasó en Hidalgo el pasado viernes. ¿Cómo ves? ¿Deberían investigar al sindicato? Yo creo que hay demasiados indicios, o por lo menos hay denuncias interpuestas por parte de el sindicato, pero el ala opositora, en contra de Carlos Romero Deschamps y de diversos líderes, en el que se ha demostrado que el saqueo de energéticos a la paraestatal es toda una red de complicidades, desde la persona que llega y abre el ducto, la cadena de distribución y la compra de, y en eso hay implicaciones tanto de crimen, sicarios, representantes de la empresa y representantes de la iniciativa privada. Es toda una red criminal entonces, o sea, tanto hay gente del sindicato, gente que trabaja en Pemex, pobladores, incluso de la iniciativa privada, quienes se ven beneficiados por el robo del combustible. Alejandro, pero qué fuerte la palabra, sicarios. Pues mira, en Puebla, donde se llevó a cabo el mayor saqueo en en los últimos meses, en los últimos 3 años, el narcotráfico dejó de trabajar en el tema del narco para dedicarse al robo de hidrocarburos. O sea, lo vieron como una empresa muchísimo más rentable. Ha sido una empresa rentable y no solamente para el huachicol de energético. Incluso hay que echarle un ojo a Michoacán. ¿Qué pasa con los aguacates, por ejemplo? No. Entonces, en todos lados está metido esto y eso es lo que de alguna manera hay que reconocerle a Andrés Manuel, además de las críticas que hay que hacer en la manera también que está haciendo, hay que reconocerle que es el primer presidente de 5 sexenios que se lleva cometiendo este delito, que es el que ha reconocido abiertamente que existe esta red de operación de saqueo que, según las estadísticas de propio Pemex, se ha desfalcado cada año con 65,000 millones de pesos a la paraestatal. ¿Qué significa 65,000 millones? Porque hablamos del número y sabemos solamente que es una cifra estratosférica, pero con esos 65,000 millones se podría vivir el presupuesto de la Cámara de Diputados durante 10 años. Es impresionante, o sea, 65 millones de pesos, 65,000 millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas gubernamentales por concepto del robo de combustible. Es una cantidad impresionante. Más o menos debe fluctuar, pero digamos es un término general o promedio que se maneja por robo de combustible. ¿Y cuánta gente puede estar involucrada en esto? Por eso es una red criminal. Sí, y lo que hablaban, y que es el punto es el subtema dentro del gran tema, porque llevamos un mes casi hablando de esto. El huachicoleo, sí, todos los días. Pero todos los días encontramos ángulos distintos, diferentes, nuevas aristas. Y el tema que tocas es determinante, el tema de que no debe quedar la impunidad en este tema, porque es el saqueo más grande de la historia desde que México es independiente, como para que no haya una sola persona en la cárcel, ¿no? Sí, por supuesto, porque al hablar, por ejemplo, de crimen organizado dedicado al narcotráfico, ahí, digamos, es otra el asunto. Ahí el Estado ataca a los narcotraficantes, a esta red de criminales, pero es diferente, ¿no? Ahí ellos, por su cuenta, ¿no? A su manera y por sus propios medios, se organizan para vender la droga a los Estados Unidos y a los mexicanos. Pero aquí el saqueo es directamente a la nación. Sí, y además, ¿sabes qué me parece muy delicado? Que no estamos hablando de delincuentes así comunes y corrientes. No, estamos hablando de altos funcionarios. Bueno, más o menos se sabe, no se ha dicho abiertamente, pero sabemos más o menos, según las investigaciones, desde dónde viene esta red.
Y bueno, esto es terrible. Estamos hablando que personas muy reconocidas, que de alguna manera no tuvieran la necesidad de hacer esto, están involucrados en este que es un crimen Y también. vamos a actualizar la información, Alex, querida Alma, vamos directamente vía telefónica con nuestro compañero corresponsal, periodista del Heraldo en Hidalgo, Axel Chávez. Axel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Axel. Pues aquí para actualizar la información, ¿qué nos tienes? ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Pues te informo que ya sin palas, significos, auxiliados con ramaje y varas, familiares de personas no localizadas después de la explosión del ducto de Pemex en la localidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, removieron tierra en la zona del siniestro en busca de posible evidencia que les permita identificar a los cuerpos que resguarda el Servicio Médico Forense, que ayer, por cierto, en la noche, fueron trasladados desde la región hasta Pachuca. Ayer fue el tercer día, hoy el cuarto, en el que las familias acuden al sitio para tratar de encontrar ropa carbonizada o algún objeto que perteneciera a las personas que buscan. Sin embargo, a diferencia de la tarde del domingo y la mañana del lunes, cuando cientos se congregaron en el terreno, principalmente a los alrededores del Punto Rojo, donde está la canaleta por la que cruza el oleoducto que transporta crudo de Tuxpan, Veracruz, y hallaron restos, huesos, dedos y 2 casquillos, este martes y este miércoles solo pequeños grupos estuvieron en el lugar. Se concentraron en los círculos negros que están en el predio, porque esa fue la marca en el suelo que dejaron los cuerpos calcinados que levantaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lorena Mendoza Olvera, quien busca a su esposo César Uriel Peña, me contó que ella encontró un pantalón y una bota intacta. Ella cree que si hubiera muerto calcinado su esposo, si hubiera estado en el punto rojo y en el momento del estallido hubiera muerto calcinado su esposo. Sin embargo, unos metros más adelante fue cuando encontró el pantalón solo estaba quemado de una parte y estaba desabrochado, por lo que cree que alcanzó a quitárselo y la bota que hallaron estaba totalmente intacta. Él es una de las personas no localizadas. Hasta el momento hay 63 personas no localizadas. En este aspecto, en este dato que tú nos estás comentando, querido Axel, que hay 63 personas desaparecidas, tenemos entendido que hay personas hospitalizadas tanto en la Ciudad de México como en el propio estado de Hidalgo. No ha habido como una relación, no se tiene por parte de las autoridades sanitarias o del gobierno del estado una relación, una lista de probables nombres, ¿no? Para que la gente que todavía acude al lugar buscando a sus familiares pudiera tener un indicio de dónde pudieran estar, como es el caso de esta señora Lorena Mendoza que tú nos platicas. Las personas que están hospitalizadas, no en todo se tiene identificación. El grado de quemaduras en algunos es muy casos alto. no ha sido posible realizarlo, sí, y la información que sí poseen las autoridades está disponible en el portal de internet del gobierno estatal. Sin embargo, hay muchos nombres que no aparecen en ese portal y son las personas que nos siguen haciendo búsqueda por su cuenta para tratar de localizarlos. Sí, porque finalmente si están acudiendo todos los días es porque a lo mejor en ese listado no ven el nombre o no lo han consultado o no se han acercado con las personas idóneas para conocer de la información, porque si siguen acudiendo al lugar de la explosión es porque no tienen el dato específico, a pesar de tener la esperanza de encontrarlos todavía, como sea, vivos o muertos. Así es. Sí, las personas que están acudiendo al lugar ya han revisado las listas, han acudido personalmente a los hospitales, tanto de la región como en Pachuca, por ejemplo, en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde se tienen personas que fueron trasladadas de emergencia o están siendo atendidas por este siniestro. No están en esas listas y por eso ellos siguen buscándolos. Axel, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que cualquier funcionario público de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, si es requerido por la Fiscalía, que ya ayer comentaba que toda la información lo va a enviar a la Fiscalía General de la República. Es probable que esta Fiscalía General se atribuya, por ejemplo, la atracción total de la investigación. Ahorita entendemos que es la Fiscalía Estatal quien está haciendo las investigaciones de primer arranque. Estos funcionarios públicos tendrían que estar a disposición del Ministerio Público que los llame a declarar. ¿Qué sabes del presidente municipal? ¿Está dispuesto a acudir ante las autoridades para declarar, siendo que incluso él ya reconoció que el pueblo se dedica
Que la principal actividad económica es de el ahí, huachicoleo. ¿no? Ayer por la mañana el presidente municipal dio una conferencia de prensa. Él dijo que hablaba a nombre del pueblo y afirmó que no es un municipio huachicolero. Dice que es un municipio agricultor. Si bien reconoce la operación de grupos que están dedicados a la extracción ilícita del combustible, afirma que el grueso de la población no está dedicado a estas actividades. Te comento también que uno de los familiares del presidente, su sobrino, también murió calcinado el día de la explosión, también estaba en el sitio. Él asegura que su sobrino se dedicaba a la ganadería y que se encontró en ese momento en el lugar y fue alcanzado por la explosión. Así es, pero en todo momento el presidente municipal está dispuesto para colaborar en las investigaciones, se dedique sí o no al huachicoleo, pues. Debería de estar dispuesto, al igual que el resto de autoridades que de alguna manera, directa o indirectamente, están relacionadas o tienen información o que dar una explicación acerca de actuaciones y de hechos que se llevan a cabo no solo por este siniestro, sino por la operación de grupos dentro de los territorios en los que ellos tienen jurisdicción. Ayer, por ejemplo, el alcalde decía que Pemex, que él desde septiembre de 2016, que es el inicio de su administración, cuando han reportado tomas clandestinas a seguridad física de Pemex en Tlahuelilpan, no han sido selladas totalmente. Entonces él juzga una posible omisión en cuanto al cierre de tomas que ha permitido que sigan que sigan abiertas y que se siga extrayendo combustible. En este caso, la toma clandestina del ducto que explotó el 18 de enero tenía por lo menos 2 años y antes ya había sido sellada y de ahí ya se había extraído crudo. Exactamente. Una última pregunta, Axel. ¿Hay presencia policíaca o de la Secretaría de la Defensa Nacional en estos momentos en el lugar? A diferencia de los primeros 3 días, el resguardo militar es muy reducido. Ayer yo solo conté 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaban en el sitio. Son 20 elementos en un terreno que nos dicen aproximadamente tiene 1 kilómetro de extensión desde donde explotó el ducto hasta uno de sus extremos. Es el único lugar en el municipio en el que está el ejército y ayer solo conté 20 elementos. Ya es muy reducido a comparación de los cientos, tanto de Gendarmería, de Policía Federal, del Ejército y auxiliado por la Corporación de Seguridad del Estado que estuvieron los primeros 3 días. Bueno, pues ahí está la diferencia. Axel Chávez, muchísimas gracias por esta llamada telefónica con nosotros. Muy buenos días. Sigo al pendiente de la información. Gracias, Axel, nuestro compañero corresponsal allá en el estado de Hidalgo. Ya disminuyó la presencia policíaca, pero todavía las personas siguen buscando en los restos y al parecer siguen encontrando cosas que en un principio los peritos que estuvieron en el lugar no le tomaron importancia. Todavía falta información para localizar a 67 personas. Qué tema tan doloroso. De alguna manera, no se compara, pero me recordó un poco a lo que vivimos en el terremoto del 19 de septiembre. No sé si recuerdan cuando pues ya se daban algunos edificios por perdidos y todavía muchas personas tenían la esperanza de seguir encontrando a sus familiares tras los escombros, iban a los hospitales y demás. Es una tragedia, al igual que el terremoto, esta es una tragedia que nos duele a todos y enfrentarlo de esta manera, que los propios familiares tengan que ir a buscar los restos de sus familiares desaparecidos, a mí me parece un tema bastante complicado, muy doloroso para ellos. Y bueno, sí, obviamente a lo mejor no como indiciado, pero sí colaborar con las investigaciones. El presidente municipal yo creo que tiene mucha información que aportar ante la fiscalía. Finalmente diga que si se dedican o no al huachicoleo en la zona, si son miembros de otras comunidades los que se dedican al huachicoleo o no, tiene que participar como autoridad municipal. Él debe tener mucha información. Claro, tiene que coadyuvar en las investigaciones y esta situación pues nos pinta también otra cosa, además de lo que ya retrataba yo, de que es una red bastante consolidada y articulada para saquear a Pemex, pero también hablamos ya de usos y costumbres de gente que, como dirá López Obrador, no es gente que se dedicara a ello, pero que se vio en la circunstancia de hacerlo. Ajá. Pero eso no le quita responsabilidad. Exactamente. Ahorita Axel nos decía que el presidente municipal insiste en que muchos de ellos se dedican al campo.
son agricultores. Pero anteriormente había declarado que Pero sí había declarado y lo recuerdo muy bien, que sí, una parte importante de la comunidad se ha visto en la necesidad, en el robo del combustible. Incluso muchas personas dejaron la actividad agrícola por dedicarse, por presión, por necesidad o lo que sea, al robo de combustible. Pero también tenemos el caso el día que sucedió la tragedia, de muchas personas que llegaron solo por curiosidad o porque se quedaron sin gasolina y vieron que todo el mundo estaba ahí, se acercaron y les tocó estar en el momento, en el lugar no adecuado y ni en el momento no adecuado. O sea, y fueron víctimas también de esta tragedia. Gente que tampoco tenía nada que ver, que no se dedicaba a esto, solamente llegaron a observar o a obtener un poco de gasolina y les tocó la tragedia. Pues nada justifica, es lamentable que hayan perdido la vida, que las familias ahora estén con la pena de que no encuentren a su ser querido o ya lo hayan sepultado, pero en el momento en que el ejército te está diciendo que debes retirarte de ahí y le estás desafiando a la autoridad, y ya antes de eso, sabes que estás haciendo un acto ilegal. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque sigue ocurriendo. Los sabotajes a los ductos de Pemex siguen ocurriendo todos los días. De hecho, incluso aunque cerraron algunos ductos, a los días nos enterábamos que habrían otra parte más adelante en esos mismos lugares. Sí, ¿no? muy cerca de donde ocurrió la tragedia el pasado viernes, 15, 16 kilómetros de distancia, ya había otro ducto perforado. Es increíble cómo está ocurriendo esto. Sí, y llama la atención los números que revelan cómo Guanajuato, que llegó a ser el estado con mayores tomas clandestinas, fue superado precisamente por Hidalgo. En los últimos meses se incrementó 2,000 a 2,000 tomas clandestinas, el saqueo de Pemex, con gente que se dedica o atraída por la curiosidad, por la necesidad, por lo que sea, pero que se comete, insisto, un acto irregular. Pero ahora, ¿por qué Hidalgo? ¿Por qué ocurrió esto ahí? ¿Por qué se convirtió o superó a Guanajuato este estado? Pues seguramente la complicidad de las autoridades tendrá mucho que ver. El tema de los grupos que se han fortalecido y seguramente trasladado a otros lugares, a ir expandiendo el negocio. Incluso la naturaleza de dónde viene el ducto, porque estamos hablando que el ducto viene de Tuxpan, que es una zona muy importante de abastecimiento de combustible para la viene zona de Tuxpan y la a capital del país. Exactamente. Y que en la Ciudad de México, el área metropolitana es la que mayor consume gasolina en el país, y eso hace que sea una atracción para quienes ya han aprendido el mal negocio, ¿no? Exactamente. Queremos agradecer muchísimo a Viridiana Romero, a Rebeca Vega, Leticia de la Hoya, Angie Legorreta Guerrero, Ricardo Alejo, Álvaro Rayo, a Delfino López, Esteban Helguera, porque están conectados con nosotros comentando esto a raíz del asunto del huachicol. Bruno Díaz en estos momentos se está integrando a la conversación. Pues sí, da mucho para hablar, por supuesto. En los próximos días tendremos más información. Es parte de la información que se tiene, ¿no? Pero creo que es importante también hablar de que el gobierno de México, además de estar muy integrado a los temas propiamente internos, nacionales, también hay otros temas externos a los que tiene que poner mucha atención. Sin embargo, esperábamos una delegación, por ejemplo, más nutrida en Davos, ¿no? Que es importante el Foro Económico Mundial, que se lleva año con año en Davos, Suiza, siempre en el mes de enero, pero la representación al principio nutrida bajó. Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudía, no lo hizo, y tenemos información porque también el asunto internacional es importante para nuestro país. El Foro Económico Mundial es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, celebrada en Davos. Ahí se reúnen los principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales e intelectuales invitados, con el objetivo de analizar los retos que a nivel mundial se enfrentan. Y México tendrá una participación importante, pero con la ausencia de ciertos personajes clave. Se trata de una delegación de 15 empresarios mexicanos. Es la segunda comitiva más grande, solo después de la de Brasil. Sin embargo, mientras Brasil estará representada por Jair Bolsonaro, México no estará representado ni por Andrés Manuel López Obrador, ni por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ni por Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía. Entonces, ¿quién sí fue? Según los últimos reportes, es Luz María de la Mora,
encargada de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y su trabajo será presentar la política comercial de la nueva administración, pero ¿esa es la imagen que se quiere proyectar de México? ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Y aprovechando que también estás con nosotros, Alex, creo que también es importante que el gobierno considere los temas internacionales, ¿no? Si bien qué bueno que estén atendiendo lo que está ocurriendo en nuestro país con urgencia, pero yo creo que también los temas internacionales no podemos permanecer ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo y cómo estamos integrados como país, sobre todo cuando se tienen tratados y acuerdos firmados. Sí, pero sabes que no es el único caso, no somos el caso atípico solamente con ausencia en Davos. Este foro de Davos de este año está reflejando una crisis de gobernanza en el mundo con las naciones, porque además de Andrés Manuel, no fue el de Francia, no fue el propio Donald Trump, tengo entendido. Entonces son naciones que están viviendo crisis. Hay que recordar también la crisis que está viviendo la propia Francia desde hace más de un mes. O sea, ellos empezaron hace un mes antes. Que tienen muchísimas manifestaciones, hay muchas manifestaciones, ¿no? Los chalecos amarillos, todos y se han quedado a atender asuntos en sus respectivos países que está reflejando al mismo tiempo la crisis de estos tratados internacionales y de la Unión Europea y de todos los acuerdos que tienen que ver con transnacionales en el mundo. Así es, y recordemos que el gobierno de los Estados Unidos parcialmente está cerrado, ¿no? es. Todavía continúan con esa crisis, no puede operar de manera regular. Y agradezco tome la llamada a la doctora Leticia Armenta Fraire. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora Armenta, bienvenida, muchísimas gracias por esta llamada telefónica con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Pues aquí platicando con Alma Félix y mi compañero Alex Sánchez, periodistas del Heraldo Televisión, Heraldo de México, comentábamos de que no solo México no tiene como una representación importante en el Foro Mundial de Davos, sino que también son otros países. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, definitivamente, como lo han mencionado, hay una serie de situaciones internas en cada uno de estos países que pues no han permitido que fluya la reunión como tradicionalmente ha sucedido. Sin embargo, yo creo que más allá pues de esta casualidad, digamos, en donde se presentan problemas internos, ya ustedes los referían, hay una real preocupación allí precisamente en la reunión de Davos, tanto que aparece en la agenda el tratamiento de estos problemas geopolíticos. Si bien es cierto que se ha dado solución, digamos, a los grandes conflictos, lo cierto es que pues hay una irrupción, ¿verdad?, de diferentes ángulos, en donde está pues, contraviniéndose, por ejemplo, lo comercial. Tenemos ahí una disputa muy importante entre las dos naciones más grandes en lo económico del mundo, China y los Estados Unidos. Tenemos el proceso precisamente del Brexit, y ambos, tanto la posición de Estados Unidos como la de Inglaterra, cuando asume el Brexit, pues tienen que ver con una vuelta al proteccionismo. Es parte justamente, como les decía, de esa agenda que se está tratando, porque se está observando que, si bien es cierto, el proceso de globalización, pues yo diría que llegó para quedarse. Hoy es muy difícil echar atrás todo lo que ha evolucionado. Se dice, por ejemplo, que el 60% de los productos que se comercian en el mundo son productos no terminados, es decir, eso nos habla de cómo las mercancías viajan de un país a otro para generar esta producción. Ya no estamos en aquellos tiempos en donde un país producía, terminaba el producto y lo lanzaba al mercado internacional, y entonces era característico. Hoy la manufactura se da de un solo producto en varias partes del mundo. Y es parte de los temas justamente que se están tratando. Yo creo que eso es definitivamente pues la mayor explicación.
parte de la desigualdad que hemos visto creciendo, no solo en México, en muchas partes del mundo, bueno, pues ha llevado a este tipo de gobiernos que son adversos, vamos a decir así, al modelo que hasta hoy ha imperado. Bueno, pues nos explican justamente esta situación. Ahora, finalmente, doctora Armenta, aunque sean gobiernos que son opositores de alguna manera a cómo se está trabajando determinados temas, ya comentábamos, por ejemplo, el manejo de del consumo de ciertos artículos, también hay temas ecológicos involucrados, la reducción, por ejemplo, de la emisión de gases invernadero, ¿no? La producción propiamente de los combustibles, la menor utilización de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. ¿Esto no tendría también que involucrar a un país como México, quizá no atendiendo las necesidades de otros, pero por lo menos participar para fijar su postura? Definitivamente sí, yo creo que la presencia de México es muy importante. Dentro de la agenda, justamente una parte, digamos, de las conferencias que se están llevando a cabo, nos habla de una meta para el 2050, en donde la mitad de la energía del mundo estaría generada por fuentes limpias, les llamamos, básicamente eólica y solar. Entonces, el tema de la energía está allí precisamente en la agenda de esta reunión. El tema del agua también está allí. El tema precisamente del cuidado de la diversidad y las fuentes naturales, la riqueza de nuestro planeta, está allí. Son solamente muestras de lo importante de las conversaciones que se dan en ese lugar. Y yo opino, ¿verdad?, que México debería no solamente estar presente, sino participar en todas estas discusiones, porque definitivamente somos un país que tiene que resolver estos grandes problemas: energía, agua, cuidado de las reservas naturales, etcétera, etcétera. Doctora Leticia, le saluda Alejandro Sánchez. Tocaba usted algo muy importante, que es el tema de las dos potencias, China y Estados Unidos. Hay que recordar que llegan a este foro confrontadas después de la captura de una directiva de una empresa de telefonía celular paraestatal del gobierno chino, y eso de alguna manera provocó o ahondó la guerra comercial entre estas potencias. ¿No considera usted que después de estas ausencias y lo que está pasando en el mundo hay que replantear el foro para el siguiente año? Bueno, definitivamente este foro tiene como presencia, digamos, central el mundo de los negocios. Los gobiernos mandan representaciones porque precisamente allí se dan conversaciones sobre el futuro de las inversiones. Y es por eso que a mí me parece que el gobierno mexicano pues está desaprovechando una gran oportunidad. Es un punto en donde no solamente se presenta a la economía como tal, las grandes fortalezas que puede tener nuestro país, sino también en donde se hacen contactos que permiten al país, no solamente a las empresas privadas, sino al sector público, tener pues fuertes negociaciones en temas de interés. Por eso yo centraba estos asuntos de energía y de agua. Me parece que sí, la coyuntura actual, bueno, pues ha desmerecido la presencia de importantes figuras. Sin embargo, vuelvo a insistir, la tónica de la reunión tiene más un carácter privado y de negocios que una reunión parlamentaria o una reunión entre mandatarios, como lo sería el G20 o etcétera, ¿no? No quiero ahondar tanto en la serie de reuniones internacionales en donde allí sí los gobiernos van, pactan, acuerdan, delinean, ¿verdad?, ciertas políticas, etcétera. Pero finalmente... ¿No es eso el cariz?
Doctora, finalmente sí, es un evento importante, aunque sea un poco más de carácter privado de las empresas para invertir. Finalmente se requiere de inversión, de que ingresen dineros y con esto la posibilidad de crear empleos, por ejemplo, mayor oportunidad a muchas personas. En estos aspectos, un foro económico mundial como el de Davos en Suiza es importante, por lo tanto, sí consideramos y tomamos en cuenta mucho su opinión sobre que México sí debió considerar con mayor fuerza su participación. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que son oportunidades que existen una vez al año, donde puede interactuarse con personas muy importantes en el ámbito de los negocios y al mismo tiempo con figuras muy importantes en el ámbito político. Eso es algo difícil de conciliar, por lo que les mencionaba anteriormente. Generalmente hay reuniones para mandatarios, reuniones para secretarios de Hacienda, etcétera, etcétera, pero en donde confluyen ambos sectores, privado y público, pocas veces puede tenerse esa oportunidad. A mí definitivamente me parece que debiésemos estar ahí. Así es. Una pregunta que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook Live, doctora. Ricardo Alejo Pérez le pregunta a usted, ¿qué mensaje se manda al extranjero el hecho de no asistir al Foro Económico de Davos? Se refiere a México, por supuesto. A mí me parece, francamente, que el hecho de que esté la subsecretaria de Comercio Internacional, pues dice que estamos atendiendo, pero yo creo que no en la justa medida de lo que amerita el evento, ¿no? Y realmente a mí me parece que la mayor pérdida pues es para nosotros mismos, porque estamos dejando fuera la oportunidad de generar contactos, no necesariamente es donde se pactan ya acuerdos, pero sí los contactos que podrían venir muy bien para nuestra economía, y vuelvo a enfocarme esos grandes problemas que necesitamos resolver. Bueno, allí hay un foro en donde podríamos tener pues puntos a nuestro favor. Muy bien, pues entonces entendiendo esta dinámica y cuál es la lectura, ¿no? Al enviar solamente a Luz María de la Mora, ¿no? Y no una representación mayoritaria del Gobierno de México, entendemos con su participación, doctora, la lectura de nuestro país en el Foro Mundial de Davos, Suiza. Gracias, doctora, por esta plática con nosotros del Heraldo Televisión. Al contrario, son muy amables. Buenos días. Muy buenos días, 9 de la mañana con 57 minutos. Pues Alex, ahí está exactamente, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia? Porque no tenemos una representación mayoritaria, que sigue siendo importante Davos, ¿no? Nos guste o no. Sí, y hay que recordar también un poco el contexto de la política de Andrés Manuel López Obrador, que parece más apostarle a una economía cerrada, ¿no? Regresar casi a un estatismo que abrirse al mundo global, que como dice la doctora, es una inercia y que ya no puedes frenar, y que si no participas te quedas aislado del mundo. Así es, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver cómo transcurre su administración. Probablemente haya ciertos cambios de postura, probablemente. Querido Alex, muchísimas gracias por haber estado. Tienes que seguir trabajando. Muchas gracias. A darle al periodismo, querido Alex. Muchísimas gracias, nuestro compañero Alex Sánchez, articulista y periodista del Heraldo de México. Y vamos a cambiar de